Tardes, ¿cómo están? Vamos a esperar 5 minuticos que se conecten las otras compañeras y empezamos la clase. ¿Listo? Listo, profe. Vale, pues. Hola, profe, buenas tardes. Hola, compañeras. Hola, ¿cómo estás? Esperemos 3 minuticos más que se conecte el otro compañero y empezamos la clase. ¿Listo? Bueno, niñas, empecemos nosotras la clase el día de hoy. Como les dije, la clase hace 8 días, la clase pasada vimos todo el proceso de importación, cómo es el proceso operativo. Y en esta clase vamos a ver el proceso de una exportación, el proceso operativo, ya realmente cómo se hacen las exportaciones en Colombia. Actualmente, el mercado marítimo y el mercado aéreo, por el tema de la pandemia, están teniendo como que varias crisis. Entonces, en tema aéreo, estamos esperando que, digamos que con la apertura de los aeropuertos internacionales y con el tema de la reactivación de aviones comerciales, después como todo este tema que se está empezando a dar, las tarifas aéreas bajen un poquito porque sí están pues en unos niveles demasiado altos que no se veían hace mucho tiempo. Y en el tema marítimo resulta que a nosotros en la zona donde estamos ubicados, en el Triángulo del Café, nos sirve retirar los contenedores para cargue, es decir, traer el contenedor vacío hasta nuestras instalaciones. Nos sirve mucho bajar los contenedores de Medellín.
Aunque Cali esté más cerquita, no es tan rentable por el tema de los peajes. Como ustedes saben, de aquí a Cali la vía es maravillosa, pero tiene como 5 o 6 peajes. Eso hace que el transporte terrestre sea muchísimo más costoso. Entonces es más económico para nosotros traerlo de Medellín. Otra opción sería Bogotá, pues digamos que la segunda opción que se incrementa un poquito. Y ya por último, Buenaventura o Cali. Actualmente hay una escasez de equipos por Medellín, es decir, las navieras no están teniendo casi equipos para retirar, para hacer el proceso de las exportaciones por Medellín, lo que hace que se estén incrementando las tarifas o que ellos pongan unos recargos adicionales para poder hacer ese retiro por Medellín. Los patios de las navieras donde se ubican los contenedores vacíos son también, digamos que como consorcios o de las navieras. Y ellos ponen sus patios donde les es competitivo. En esta zona del país casi nunca ha habido patio de contenedores porque no hay una rotación tan alta como se espera para que el negocio sea rentable. Alguna vez cuando se pensó en la zona franca de Pereira, se llegó a pensar que ahí podía existir un patio de contenedores, pero digamos que no es tan rentable para ellas, entonces por eso los equipos de esta zona se sacan de Medellín. Para todas las exportaciones, menos para temas refrigerados, que eso lo vemos más tarde. Pero todas las exportaciones se sacan el equipo vacío se saca por Medellín. Pues los que están en Bogotá los retiran en Bogotá, Medellín, Cali y puertos, pues por los puertos. Pero a nosotros sí nos toca traerlos de Medellín. Resulta que cuando hablamos de temas de exportaciones en Colombia, lo que se quiere con el tema de las exportaciones y digamos que lo que pretende el gobierno es que nosotros entramos al tema de la globalización. Con el tema de las exportaciones, por eso el gobierno dice que son exentas de IVA para poder que el producto sea competitivo y las empresas vean atractivo el proceso de la exportación. Cuando se dice que una exportación es exenta de IVA, es decir, que las materias primas con las que se confeccionó o se produjo el producto que voy a exportar no me van a generar IVA. Pero cuando usted va y compra, por ejemplo, los insumos para hacer el maquillaje, pues se los van a vender con IVA. Lo que pasa es que después, cuando se presenta la declaración de exportación al final del ejercicio contable, pues ahí es donde digamos que se pide la devolución de IVA y es donde también llega a ser muy rentable el tema de las exportaciones. En Colombia antes se puede exportar porque una empresa legalmente constituida, como vimos la clase pasada, que adicional esté habilitada para exportar. Hay algunas empresas que tienen que ser inscritas en algunas páginas por el tema de productos específicos o que lo haga una comercializadora internacional. Las comercializadoras internacionales son empresas que se crean y que pueden exportar todo tipo de productos. Pero después de un desfalco que tuvo la DIAN, pues las comercializadoras quedaron mucho más, o sea, son muy pocas ya y se tienen que enfocar en sectores determinados. Cuando la exportación la hace una comercializadora internacional, tanto el pago como la recepción del dinero la tiene que hacer la comercializadora. Y al final lo que le entrega a la persona natural que exportó o a la empresa que exportó que no tenía todos los permisos es un certificado al proveedor que con eso lo que hace la empresa es pedir la devolución del IVA. Entonces digamos que en las exportaciones es muy importante el tema de las devoluciones del IVA para poder que el producto sea rentable y nosotros tengamos como ese beneficio adicional a la exportación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, vamos bien. Listo. Sí, profe, bien. Recuerden que a nosotros siempre, tanto en importación como exportación, nos va a regir el DECIN, que es el régimen, todo el régimen cambiario, el término de negociación internacional y el decreto, pues el régimen aduanero. Perdón, el régimen aduanero está cambiando y lo han ido, digamos, como implementando poco a poco, pero todavía no está en firme. Digamos que lo que se esperaba era que este año ya entrara en firme el tema del decreto, pero
con todo el tema de la pandemia, digamos que también se ha visto como atrasado ese proceso, entonces por ahorita no hay como la opción de que entre el decreto como tal. Lo que se pretende con ese decreto es que las empresas se vuelvan, como alguna vez lo vimos, pues mucho más transparentes en hacer los procesos y se vuelvan operadores económicos autorizados. Eso en la realidad hace que las empresas, a mí personalmente me parece, se llenen más de papeles y de procesos de seguridad. Me parece que a veces también se vuelve un tema de que uno hace y hace papeles y hace documentos. Entonces a veces también creo que se vuelve un poquito desgastante. Nos toca esperar es a ver que ya se implemente total, a ver pues cómo queda funcionando. Pero hasta ahora pues las certificaciones para hacer OEA y todos los que quieran trabajar con las empresas que son OEA a veces se vuelve un poquito más desgastante que pues cuando estábamos trabajando antes con el decretico viejo. Lo que se pretende con una exportación es sacar pues la mercancía del territorio nacional o sacarla de zona franca. Recuerden que zona franca es un territorio que no se considera dentro del territorio aduanero como si lo son los otros partes del país. ¿Por qué se pretende exportar? Pues porque queremos diversificar mercados, porque queremos ganar competitividad, porque queremos disminuir los riesgos de estar en un solo mercado, porque queremos aprovechar las ventajas comparativas que nos hace que nuestro producto esté en más mercados. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó la crisis con Venezuela que muchísimas empresas de esta zona se quebraron? Cuando empezó el tema del cierre de fronteras y de la crisis, pues, de Maduro antes de que se intensificara como está actualmente. Resulta que al principio, al iniciar, digamos que antes de que iniciara toda la crisis en Venezuela, Venezuela era un mercado muy competitivo y era un mercado que era muy interesante para los exportadores. Y adicional para los exportadores de esta zona, muchísimas empresas del eje cafetero se quebraron. Se quebraron porque solamente exportaban a Venezuela. Y al final cuando cerraron las fronteras y ya no dejaron ni entrar ni salir mercancía, que las empresas quedaron tan mal, pues muchos quedaron con unas carteras demasiado altas. Entonces digamos que ahí ellos empezaron a ver que había que buscar otros mercados y considerar otras opciones de venta, no solamente quedarme pues como con todos los huevos en la misma canasta, como se dice por ahí. Pero por ejemplo la cerrada del mercado de Venezuela hizo que muchas empresas de esta zona quebraran, muchas empresas de metalmecánica, de confecciones, porque tenían clientes demasiado buenos en esas zonas, pero que hacía que cuando se cerró, pues se quedaron sin absolutamente nada. Por eso es tan importante como saber a qué producto le estoy enfocando y qué otros mercados puedo tener, porque si un mercado me falla, pues digamos que me puedo sostener de los otros. Por eso digamos que es como tan importante esa parte. ¿Qué información debo considerar? Pues debo conocer mi empresa, cuáles son mis debilidades y mis fortalezas, en qué soy buena, en qué no. En temas de producto tengo que conocer cuál es el factor diferenciador y cuál es la adaptabilidad. Que eso también es lo que ustedes van a revisar en el momento en que me presenten el producto. Entonces, ¿qué hace que mi producto sea diferente y cómo lo puedo adaptar al mercado que voy a exportar? O si voy a sacar una nueva línea, o si le voy a adaptar los colores, o si digamos que hay muchas formas, por ejemplo, en Japón el color blanco es un color que significa muerte, luto, o sea, es un color que no se utiliza mucho en temas de empaque por la misma connotación que tiene. Entonces, cuando un producto va a llegar a ese país, en temas como el empaque, si es todo blanco, si lo tienen que modificar, eso es lo que tienen que entrar a revisar, cuál es la capacidad que yo tengo para mejorar esas cosas o para cambiarlas, para llegar a esa cultura como lo tengo que hacer y no perder de pronto el negocio que ya tenga o el mercado que puede ser un mercado importante para nosotros. Y adicional, ¿qué es lo que lo hace diferente de los otros? El precio, la etiqueta, la horma, la forma de empaque, que el empaque después lo puedo reciclar. O sea, ¿cuál es ese plus adicional que lo hace diferente de los otros productos que están en el mercado? Y adicional también tengo que considerar pues cuál es la cultura de negocios en ese país,
a qué empresa le voy a enfocar, cuál es el país que finalmente voy a ir. Entonces, por ejemplo, vamos a exportar a Ecuador, pero entonces resulta que en Ecuador yo no me voy a enfocar en las grandes superficies, como puede ser un Éxito, puede ser un Jumbo. Yo le voy a enfocar a un mercado nuevo que se está dando, que son como de boutiques que venden 4 o 5 prendas porque el producto ya me lo van a comprar a un precio que me va a dejar, claro, son menos unidades, pero me va a dejar mayor rentabilidad, o porque a mi proceso, a mi pantalón o a mi blusa le estoy haciendo un tema de bordado a mano, de piedrería, como de algo adicional. Entonces tengo que saber muy bien cuál es mi mercado y cómo lo voy a despachar a ese país. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ninguna duda? Todo bien, profe. Listo. Que yo a veces siento que se me fueron. Por favor, no me van No, a dejar aquí sola. no, pero lo que pasa es que uno No, se profe, queda acá pensando estamos. en el proyecto de cada uno, pues pienso yo. Señora. Que, profe, no es que usted esté sola, sino que uno se queda pensando en lo que va a escribir en el proyecto. Ah, bueno. Está bien. Eso es lo único que le parece a uno como todavía raro de estas clases así virtuales. Profe, está hablando, es que no la oímos. Sí, estaba hablando, no me escuchaban. No, profe, pensé que No, era... profe, no se profe, escuchaba no, profe. nada. Esperen otra vez, ¿hasta dónde me escucharon? Hasta que usted dijo que no la dejáramos sola. Hasta ahí. Ah, bueno. Ay, ole, ¿qué me pasó? Entonces, les estaba diciendo que otro tema a tener en cuenta es el tema de los precios en dólares. Resulta que a nosotros las exportaciones no las pagan en dólares, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Jessica le vendió a un cliente en Estados Unidos y el cliente le va a pagar $15 por el producto que ella está vendiendo. A él no le importa si acá en Colombia le van a dar por los mismos $15 más pesos colombianos o menos pesos colombianos. Él está pagando el producto que Jessica le dijo, que fueron $15. Por eso es tan importante que los clientes hagan precios ajustados y digamos que tengan como coberturas cambiarias o coberturas a la tasa de cambio. En Colombia existen, como les digo, coberturas cambiarias que las venden los bancos, pero digamos que esas tienen un costo, o también los clientes, digamos, que se tienen que aprender a cubrir y a costear sus productos de acuerdo a lo que estén manejando y al producto que y al, pues como al tiempo que se está dando. Por ejemplo, actualmente los clientes que ofrecen tarifas al exterior no la ofrecen sino por un mes, por lo mismo, por la volatilidad que tiene el mercado, por todos los riesgos que existen actualmente. Entonces, por eso es como tan importante poder costear mi producto. En Colombia, la TRM es el promedio de la tasa de cambio entre la venta y la compra de dólares. La TRM nunca es a lo que me van a comprar o me van a vender dólares a mí. Es como el promedio que se hizo durante el tiempo que la bolsa de valores estuvo abierta. Entonces, digamos que este que sale aquí, lo máximo que se vendió, aquí aparece como a cuánto está, cuánto fue lo mínimo que llegó, hay estadísticas de cuánto ha estado, digamos que en el tiempo para uno poderse hacer una idea.
Pero los empresarios es muy importante que entiendan que si el dólar sube o baja, igual me van a pagar los mismos $15 porque nosotros no negociamos en pesos. Es ahí donde uno tiene que tener una tasa de cambio más o menos estable para poder, digamos, que estar cubierto, que si el dólar subió y me van a dar pues más pesos, pues voy a tener un beneficio adicional. Pero la idea de las exportaciones es que yo venda y pueda ganar. Como les digo, los bancos a veces venden temas de coberturas cambiarias, cualquier banco, Banco de Bogotá, Banco Colombia, Vivienda, todos tienen mesas de dinero, ¿cierto? Entonces todos tienen la oportunidad de vender y hacer todo ese proceso. Entonces con esas coberturas, claro que van a tener un costo porque ellas valen, porque es un servicio que vende el banco, pero cuando son negociaciones muy grandes, pues yo ya sé a qué precio finalmente me van a pagar los dólares. Si baja o sube, digamos que yo no me voy a ver tan afectada porque ya tengo un precio pactado con el banco a un tiempo determinado. Eso también depende del costo, de cuál costoso sea ese servicio que me presta el banco, pero ellos también tienen pues como esa opción. Lo que pasa es que ahí usted ya va a estar cubierto para arriba o para abajo. Si el dólar estuviese más caro, pues el banco me lo va a pagar a lo que negociamos. Y si estuviese más bajito, pues digamos que ahí gano porque el dólar, como les digo, el banco me lo paga a lo que yo había pactado con él. Eso tiene unos tiempos, eso tiene como unas características puntuales, lo mismo que la carta de crédito, que es otro medio de pago, aunque las cartas de crédito sí son un poquito más costosas porque cada error de digitación o cada punto adicional me lo va a cobrar el banco, pero digamos que es una garantía financiera, esa sí es de verdad, es una garantía financiera para que yo pueda hacer el pago, recibir el pago cuando haya recibido o enviado el producto. Entonces ya dependiendo del tipo de negociación, pues los clientes ya deciden qué van a utilizar. Por eso es tan importante que tengan los precios mínimos y los precios máximos. ¿Cuánto es lo máximo que yo le puedo vender, que yo me puedo bajar a un cliente? ¿Cuál es pues el precio máximo que me lo va a permitir el mercado? Y mi precio a escalas es diferente que yo le venda 5 productos, el precio de 5 productos, así yo le vendo 100, si le vendo 200 y adicional, saber muy bien cuál es el precio según el término de negociación. Recuerde que si el término de negociación hace que yo como exportador tenga más responsabilidades, pues el producto va a ser más caro. Es diferente que yo le venda Export Viterbo a que le venda FCA Medellín o a que le venda CIF España. Entonces, a medida que yo asumo responsabilidades y costos con el término de negociación, pues asimismo mi producto va a ser muchísimo más costoso. Que eso también es otra cosa que les pasa a los clientes o a los exportadores cuando empiezan los procesos. Que siempre dicen, ay, no, es que mi producto yo se lo pongo allá en Estados Unidos y pasa mucho con Estados Unidos o en Holanda o en Alemania y le vale tanto, pero no tienen en cuenta todos los costos que se ven, pues que el exportador o el producto tiene que incurrir para llegar hasta ese destino y ya pues después de haber pactado un precio pues es muy difícil que usted vaya y le diga al cliente no es que mira que yo costeé mal, entonces no, el producto no vale $5 sino que vale 15 o vale 20. Entonces por eso es tan importante tener los precios en dólares y según el término de negociación. Usualmente se les recomienda a los exportadores que vendan FCA o que vendan CPT, pero que nunca vendan DAP o DDP. ¿Por qué? Porque es que eso hace que yo tenga más responsabilidades al país donde voy a exportar y que tenga menos control de la operación. Así contraten un agente de carga o un agente de aduana o una empresa muy buena para hacer como todo el proceso logístico, pues igual si la mercancía la retienen en la aduana del país destino, si el importador no cumple con cualquier requisito, si algo pasa, si hay un huracán como en estos momentos, hay una tormenta, si pasa algo, pues igual todos los bodegajes van a ser asumidos, van a ser enviados al exportador, al que está pagando digamos que el flete internacional. Entonces, por eso es como tan importante que no se hagan negociaciones como en ese tipo de términos, de AP, de DP, porque uno no puede como controlar los costos que haya en el destino. Adicional, porque no sabemos si los costos que tenemos son los más competitivos.
puede que el cliente que sea en destino sepa que si lo saca de otra manera diferente le va a llegar más rápido, que si utiliza tal empresa de transporte puede ser más competitivo. Entonces, como que ellos que conocen el mercado, lo ideal es que se encarguen de hacer como todos esos procesos. ¿Qué pasa? Cuando se utiliza carga que se envía por DHL o por FedEx, que tienen un courier, que son como de un courier pasa una exportación simple, llaman ellos, y que son productos que por su misma naturaleza requieren que sean manejados con estas empresas, pues ellos tienen un tratamiento y se manejan diferente en temas de aduana y la entregan hasta la puerta del cliente. Entonces hablamos como productos como, por ejemplo, la ropa deportiva de mujer, o los vestidos de baño, o la ropa interior, o esos productos que por más que a usted le pidan, pues no va a llenar una caja así gigante y va a poder hacer el proceso. Entonces, por eso es como tan importante saber qué producto tengo y por dónde lo voy a despachar. ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe, Señora. el tema del 4 por 1000 es cuando exporto, cuando importo o en ambos. En ambos, cuando se hace una factura cuando se hace la factura internacional, la factura de su proveedor actual, resulta que cuando a ti te facturan los servicios, por ejemplo, a ti te cogió el tema del agenciamiento aduanero, ¿cierto? Entonces, en una exportación como tal, en el proceso como tal, el transporte terrestre no genera IVA. El flete internacional no genera IVA, los gastos portuarios no generan IVA, pero sí genera IVA el tema del agenciamiento aduanero y el manejo pues que te está cobrando el agente de aduana. Sobre esa factura como tal que te hacen, ahí es donde genera el 4 por 1000, como del servicio que se prestó. Fíjate, yo te muestro una factura para que miremos acá esa parte. Porque se hace es como por el valor final que se trabajó. Y aplica como a lo que se hace acá, los pagos que se hacen acá. Dime. Y ese tema que las empresas a veces tienen, por ejemplo, cuentas en los bancos extranjeros para evitar de pronto pagar ese 4 por 1000, ¿cómo sería el momento? O sea, porque uno va a importar, por decir, va a hacer una importación y paga desde el Banco de Panamá. Sí, Entonces, cuando va a entrar. Se llaman cuentas de compensación y cuando las empresas tienen esas cuentas de compensación, lo que hacen es informarle a la gente de carga o a la gente de aduana. El agente de aduana o el agente de carga también tiene que tener cuentas de compensación para que se pueda hacer el pago. Y al tener esa cuenta de compensación, pues lo que hace es evitar esos costos financieros. Por ejemplo, a veces cuando se hace la importación, cuando los tributos aduaneros son demasiado costosos, lo que uno le recomienda al cliente es que ellos hagan directamente el pago a la DIAN, por ejemplo, en temas de exportación, a la DIAN, porque el costo financiero de que depositen esa plata a nosotros, por ejemplo, a la gente de aduana, y nosotros después se la pasemos a la gente, ¿al qué? Se la pasemos a la DIAN, pues ahí es cuando se vuelve más costoso y hace que el proceso sea más caro, ¿sí me entiendes? O sea, que se genere ese costo financiero que al fin y al cabo cuando los impuestos son muy altos, pues son valores altísimos. Pero si el cliente tiene cuenta de compensación, lo ideal es que pague la factura en dólares para que se evite eso mismo. Vea, yo les muestro una factura. Por ejemplo, el cliente, acá está, mire, se les factura, los ítems de arriba son los no gravables, ¿cierto? Entonces el flete internacional, el seguro y los gastos en destino de la naviera no generan IVA, esto es de una importación. Después vienen los de destino que sí generan IVA y viene el reembolso de contribución especial, que es ese, pues como que son otras cosas. Y después viene el IVA y el total a su cargo. Entonces, mire que se da el valor en dólares y el valor en pesos colombianos. Si el cliente dijera antes de que se le efectúe esta factura que ellos tienen cuenta de compensación, pues la factura solamente sale en dólares y no sale como el tema de la tasa de cambio.
para poder que ellos se ahorren como los costos financieros. Listo, gracias. Espérate, les muestro un tema de anticipo de aduana, pues ese es de IMPO, pero de anticipo de aduana, como para que vean, cuando uno le pide la plata a los clientes, lo que pasa es que a veces los clientes no lo hacen porque no tienen cómo pagarlo en la DIAN, les parece más complicado, no les gusta, bueno, existen muchas razones para que no lo hagan. Pero cuando son valores muy altos, de verdad, yo sí les recomiendo que si ya todo lo presentan pues virtual por la DIAN, ellos paguen impuestos porque son costos adicionales pues que se hacen. Mire, vea, si ustedes ven aquí el cliente paga más o menos 13 millones de impuestos. Si yo él los podría pagar directamente porque yo le mando el recibo, pero pues como no lo hace, entonces yo le cobro. Y aquí estoy generando también el IVA aproximado y todo, y entonces él me va a tener que depositar esta plata y pagar el tema financiero, y yo ya después pago y se la pago a la DIAN, porque a mí me tiene que llegar este valor para yo poder hacer el pago del anticipo. Entonces, por eso es como tan importante que un cliente, si tiene el tema de cuenta de compensación, pues lo maneje, sino que ellos tienen unos manejos especiales y tienen que pasar unos reportes especiales a la DIAN. Pero de resto se puede hacer y muchas empresas más o menos grandecitas lo manejan para evitar esos temas de costos financieros que se vuelven tan desgastantes. Resulta que aquí en Colombia hay varias, primero modalidades de exportación, así como modalidades de importación. Pero adicional, digamos que el proceso operativo es muy parecido al de la importación. Cuando nosotros vamos a hacer una exportación aérea, que es la que actualmente está solicitando para la factura y la lista de embarque cartas de responsabilidad, esas cartas de responsabilidad se hacen de manera, pues la aerolínea sí la pide física, pero las de la policía se piden de manera virtual. Lo que hacen los exportadores actualmente en Colombia es comprar un token ante la policía. O sea, el token lo compran ante entidades que prestan el servicio como Certicámara y CGC, me parece que es la otra. Ellos compran un token para la policía y hacen un registro en la página de la policía. Al hacer ese registro en la página de la policía, ellos están diciendo quién firma cartas, para dónde va la mercancía, cómo la tiene que inspeccionar la policía, como todas esas cosas. Ustedes se acuerdan que yo les mostré unas fotos de una mercancía que se dañó. Sí, profe. Entonces, lo que se pretende con eso es que la policía pues no vuelva a dañar, no dañe mercancía, sepa cómo la va a revisar, pues haga como todo ese proceso. Entonces, en esa página se registra absolutamente todo y lo que hacen es que si no está registrada alguna información ahí, pues la policía no va a hacer la inspección. Entonces, cuando son aéreas se presentan esas cargas, se solicita reserva a la aerolínea y se tiene que dejar la mercancía inspeccionada, si sale física o documental, así como en una importación. La policía decide cuál revisa o cuál no. Si sale documental, se entrega a la aerolínea y ya cuando queda en custodia de la aerolínea, pues digamos que el proceso finalizó y la aerolínea se encarga de montarla en el avión y despacharla al país que la vamos a despachar. Mientras que cuando es una exportación marítima, lo que se tiene que hacer es solicitar la reserva a la naviera. Entonces resulta que cuando uno solicita la reserva a la naviera, uno lo que mira es en cuál motonave me sale, según los cálculos que yo tengo, salir o estar en puerto. Entonces, por ejemplo, a los puertos en Colombia solamente se puede llegar con 8 días de anticipación. Si se llega con más días, uno va a tener que pagar un recargo por el ingreso a puerto. Porque resulta que antes aquí en puerto no existía como
ese requisito. Aquí todo el mundo podría entrar a puerto cuando lo necesitara. Entonces resulta que no, que los puertos estaban llenando de muchos contenedores porque los clientes estaban llegando con mucho tiempo de anticipación, entonces dijeron, no, esto aquí no puede seguir así. Lo que vamos a hacer es que de acuerdo a la motonave, cuando zarpe, pues la mercancía ingresa 8 días antes. Hay clientes que llegan hasta faltando 3 días antes o 4 días antes porque primero son muy grandes o van muy confiados o van con el riesgo de que no puedan cargar para la motonave. Se recomienda que lleguen con una semana, pero pues si no lo hacen, eso ya depende de cada cliente. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos en la ruta Cartagena-Veracruz con Hapag-Lloyd, que es una naviera, está diciendo que la motonave sale el 27 de septiembre. Es decir, que la motonave saldría los domingos. Es decir, que puede estar ingresando a puerto el lunes 21. O sea, que aquí podría estar ingresando a puerto entre 21 y 22. Entonces, lo que se hace es solicitar una reserva a la naviera, que eso lo hace la gente de carga. La naviera dice sí, le doy la salida pues le tengo cupo para esa motonave, llegue a puerto y entrégueme la mercancía. Resulta que las navieras tienen dos cierres, un cierre que se llama físico y un cierre que se llama documental. El cierre documental se hace a base de documentos, es decir, yo le solicito una reserva, eso no quiere decir que yo la vaya a utilizar o no, puede que la utilice, puede que no. Entonces, el cierre documental usualmente casi siempre se da más o menos 4 días de que salga la motonave, o sea, más o menos el 23, yo le tengo que estar reportando a la naviera y diciéndole, mire, vea, yo voy a salir con un contenedor que pesa tanto, el exportador es tanto, el importador es tanto, lleva tal mercancía. Y ya con eso la naviera sabe exactamente, pues, más o menos, más acertado, cuáles son los pesos y qué es todo lo que va a tener en ese contenedor, en ese buque. Y el cierre físico es más o menos entre el 25 y el 26, es decir, yo le tengo que haber entregado el contenedor ya a la naviera con todos los procesos de exportación que se requieran para poder salir. Por eso se les recomienda a los exportadores que lleguen más o menos entre lunes y martes, porque cuando se llega a puerto, lo que se empieza a hacer es como todo el proceso de documentos y se le pasan los documentos a la policía y a la DIAN. Si la policía dice que es revisión documental, pues digamos que pasó derecho y pasamos todos los requisitos. Pero si la policía llega a decir que es inspección física, ese contenedor se tiene que movilizar a donde lo vayan a revisar o esa carga suelta, dependiendo de cómo lo que vaya a utilizar. Entonces, como se tiene que movilizar, digamos que ahí si me salió física hoy, pues la piden para el otro día la inspección, entonces ya llevamos un día. Si la policía no me alcanza a revisar y yo le puedo pedir extensión a la naviera y decirle, vea, déjemelo entregar no el 24, sino el 25, pero la policía no me firma el levante o no ha alcanzado a inspeccionar, ese contenedor se queda 8 días más en puerto o 4 días, porque yo no se lo puedo entregar a la naviera, digamos que no me lo van a dejar mover si yo no he terminado ese proceso. Entonces, como por eso es tan importante que uno cuadre con el agente de aduana y que también sepa qué tipo de producto está manejando para que se pueda cubrir como en los tiempos, ni llegar mucho antes porque me van a cobrar un anticipado, ni llegar sobre el tiempo porque pueden pasar ese tipo de cosas y no puedo salir. Por ejemplo, en esta ruta con esta naviera, pues las salidas, según esto, son... Espérese, ¿cuándo sale de Colombia? ¿Cuándo es que sale? El 27. Entonces son 27... El 3, mire que tienes como salidas semanales, mire, aquí sale un domingo, vuelve y sale ya el mes siguiente cambia un sábado, después sigue otro sábado, entonces dependiendo de eso, puede que mi mercancía se quede 8 días si la policía no me la alcanza a revisar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? No, ninguna. Listo. Resulta que hay productos que necesitan un tratamiento especial para temas de exportación. Resulta que el café verde como tal, verde, el grano que se exporta,
tiene que irse, no se puede cargar en los puertos, pues no se puede cargar en la planta del productor. Si yo tengo, por ejemplo, si Valentina produjera café en una finca y ella va a sacar café para exportación, ella no lo puede despachar en contenedor a menos de que lleve un tratamiento de que sea ya café tratado, soluble, bueno, café, el café que uno compra en la casa para hacer. Si es café verde, lo tiene que despachar a puerto en tractomula o en mula o en, bueno, lo que ella lo quiera despachar y la cantidad que vaya a despachar. Y cuando llega a puerto, Alma Café, que es como la empresa de la Federación de Cafeteros que se encarga de hacer la catación de café y revisar que el café sí cumpla con todos los parámetros que ellos tienen, porque el café es un producto catalogado de origen Colombia, digamos que tiene que tener unos parámetros de humedad, de calidad, de tostón, bueno, eso tiene un poco de requisitos. Entonces, por ejemplo, el café no puede llegar a puerto en contenedor, tiene que llegar en tractomula. Allá le hacen unas pruebas y allá mismo hacen el llenado del contenedor. Y cuando hacen el llenado del contenedor, pues también adicional, hacen las inspecciones que tengan que hacer. Si el si el café que se está despachando no cumple con los parámetros que tiene Alma Café, ese café tiene que ser o retirado del puerto para ser cambiado, o si eso le tienen que hacer alguna modificación, se la pueden hacer, digamos que mientras que está allá, para que pueda alcanzar como la salida de la naviera, porque igual le toca hacer todo el mismo proceso que hicimos con una carga general. Ellos solicitan reserva, tienen cierre físico, tienen cierre documental, cierre físico, y también a veces tienen inspecciones de la policía. Entonces, por eso es como tan importante a todo el que maneja café que pueda cumplir todos esos requisitos, porque si no, el café no se lo van a dejar salir de Colombia y tienen que sacarlo otra vez de puerto, lo que hace que incurran unos gastos, pues primero en el transporte terrestre, en los gastos que se le generaron en puerto por los bodegajes y por todas las cosas, y en la inspección que está haciendo de Alma Café. Adicional, el café paga algo que se llama cuota cafetera. Cada vez que se exporta café en Colombia, sea verde, procesado, sea una empresa chiquita, una empresa grande, todos, absolutamente todos, tienen que pagar la cuota cafetera. Eso es un valor que le da la federación al momento de usted hacer la exportación. Entonces usted dice cuánto va a exportar, cuánto vale la factura, y ellos le dicen un valor que siempre tiene que ser cancelado, y ese valor lo cancela el exportador de café, porque los que exportan café tienen, digamos que unos permisos especiales y han pasado todo un protocolo con la federación para poder hacer la exportación de este producto. Entonces, por ejemplo, el café tiene ese tratamiento especial para la exportación. Y cuando son exportaciones aéreas o de café procesado, pues solamente se paga la cuota cafetera, pero no se hace el tema de la revisión. Otro producto que llega a puerto, que llega a ser contenerizado en puerto, es el azúcar. Y el azúcar en Colombia la exporta casi siempre, no son los ingenios, sino Ciamsa, se llama como la comercializadora de azúcar, de azúcar y mieles. Entonces lo que hacen es que por medio de Ciamsa, que tiene unas bodegas en puerto, en Buenaventura, en Sociedad Portuaria, entonces por ahí casi siempre sale todo el azúcar que sale de esta zona del país. Entonces Ciamsa es el que hace la exportación y tiene toda su logística montada para exportar por Sociedad Portuaria y pues llegar como a donde se exporta el azúcar. A veces cuando, por ejemplo, se hacen acercamientos con los ingenios para temas de exportaciones, hay navieras que son mucho más competitivas o tienen otras opciones de trayectos o digamos que tienen como unas características especiales, pero el problema es que no se podrían utilizar porque salen por Sociedad Portuaria, por TCV, por ejemplo, o por Agua Dulce, que es el otro muelle que hay en Buenaventura. Entonces, digamos que siempre tienen que salir por Sociedad para poder que se puedan utilizar. Entonces, por ejemplo, el azúcar también tiene ese tratamiento especial. Y otro producto que tiene un tratamiento especial en el momento de hacer el llenado del contenedor o de la exportación es el tema de la fruta congelada. En Colombia todavía no hay contenedores refrigerados que circulen por el territorio nacional. ¿Por qué? Porque nuestro transporte terrestre es muy costoso.
Entonces, cuando se utilizan contenedores refrigerados, perdón, ellos van conectados a un aparato como para poder mantener la temperatura. Se me olvidaba decirles. Por ejemplo, los contenedores de azúcar, cuando tienen tiempos de tránsito muy largos, ¿ustedes han visto esas bolsitas que uno a veces pone en el closet para que absorban el agua? Como para que absorban la humedad. Que uno pone a veces en el closet o en las sábanas o algo que ya se van, a medida del tiempo, pum, se van como engordando. Se llama plástico. No, yo no las conozco. Mira, yo les digo plastic pack, me parece. Profe, entonces la inspección de esa carga a granel se hace en el momento del vaciado. En el momento del llenado. Eso, llenado. Y cuando es en importación se hacen, espera, les muestro. Absorben la humedad. En el momento del llenado, mire, son bolsas como estas. Esto se cuelga en el closet, entonces después esto aquí queda vacío y esto aquí queda lleno de agua. Mire, se utilizan bolsas. Entonces, por ejemplo, cuando es azúcar, cuando es chocolate, cuando son productos así, hay unas bolsas, eso también lo venden para la ropa, hay unas bolsas de estas que se le ponen al contenedor para que el contenedor absorba esa humedad y entonces allá no les llegue pues el tronco de azúcar allá todo duro. Y por ejemplo, a veces a los dulces, a los chocolates, dependiendo, son estas, sí, mírenlas acá. Se las ponen a los contenedores, entonces esto absorbe, miren, esto absorbe la humedad por estar tanto tiempo durante en el trayecto marítimo, pues dependiendo de cuál sea el tema del origen. Entonces, dependiendo como del tipo de producto, también hay ciertos reglamentos que se tienen que cumplir o que yo como exportador utilizo para que mi producto llegue en óptimas condiciones o que la naviera me pueda exigir. Entonces, por ejemplo, hace poquito me di cuenta que estas bolsas también se la ponen cuando exportan chocolates dulces, porque eso también se llega como a compactar, a solidificar. Bueno, no sé qué le pasa mientras que está tanto tiempo en el mar y en la humedad y en el encerro que tienen pues como los contenedores. Bueno, y el otro producto que se exporta, que les digo, es el tema de la fruta refrigerada. En Puerto hay unas bodegas de todo lo que tenga que ver con carga perecedera, es decir, con fruta y toda la que tenga que ir con condiciones especiales o temperaturas especiales. Una cosa es que vaya a temperatura ambiente, otra que vaya a temperatura controlada y otra que tenga que ir congelada, o sea, que vaya menos las características. Entonces, dependiendo de cuál es la vida útil de mi producto y cuál es la característica a la que tiene que ir, pues entonces a mí la naviera me va a cobrar el flete. Navieras como Hapag Lloyd y como Sealand, no sé si ustedes la han escuchado hablar, se llama Maersk, perdón, es que Maersk tiene a Sealand y a Hamburg Süd. Navieras como Sealand y como Maersk son pioneras en todo el tema de refrigerados. En América Latina, digamos que lo que más manejan refrigerados son Chile y Perú. También se está volviendo un país donde se manejan muchísimos temas de refrigerados. Estas navieras lo que hacen es invertir la tecnología, avances, dinero, pues como todo un cierta tecnología, esos contenedores refrigerados para ellos mismos ser los pioneros y poder prestar servicios competitivos y que sean pues como rentables para los clientes. Entonces, en Colombia, por ejemplo, en países como Perú y como Chile, los contenedores refrigerados sí llegan hasta la planta de los clientes. En Colombia todavía no se da eso. ¿Por qué? Por el tema del transporte terrestre. Nosotros todavía es muy costosísimo. Entonces, si aquí se bajara un contenedor refrigerado, se tendría que poner un aparatico ¿cómo se llama? Como al equipo, y entonces al ponerle eso, pues vamos a consumir más combustible, y al consumir más combustible, pues van a ser muchísimos más caros los fletes.
Entonces, por eso pues todavía no se hace. Lo que se hace es que se lleva la mercancía en Thermoquín, se lleva en Thermoquín hasta puerto. En puerto, mientras que hace el llenado del contenedor, pues se hace se hace la inspección antinarcóticos y todo, y se presenta como toda la información, toda la documentación para que ellos lo puedan manejar. Por ejemplo, Hapag-Lloyd, que es una naviera, digamos, que es pionera en todo ese tema de los refrigerados, ellos hace poquito dijeron que estaban, por ejemplo, en Perú, tienen como toda una tecnología donde el cliente baja una aplicación al celular y desde ahí le controlan, digamos, como la temperatura que tiene que tener el contenedor y le hacen todo un seguimiento, porque hay algunos productos que tampoco sabía, que mientras que están en el tránsito marítimo, digamos que se acaban de, ¿cómo se llama eso? Como de madurar, sí, yo diría, cierto, de madurar. Como por ejemplo el aguacate, lo cortan y ellos como que hasta un tiempo después, digamos que acaban como su proceso para llegar en óptimas condiciones al país de destino. Entonces, como dependiendo del producto, entonces ellos pueden controlarle que el aire que le entra, que le salga, la temperatura, la no sé qué, la no sé cuántas, para poder llegar a destino así bien maravilloso y la fruta llegue perfectamente. Por ejemplo, entre Perú fue el país número 1 en exportación de arándanos el año pasado de América Latina, y entonces como esos productos están volviendo como tan competitivos y tan importantes, es por eso que ahí las navieras empiezan a invertir en todo ese tema de tecnologías para hacerse más rentables, y digamos que en conjunto con los clientes desarrollan como todas esas alternativas para que sean más rentables y digamos que los productos se puedan llevar finalmente. Entonces, por ejemplo, ellos manejan y les explican cómo tienen que manejar la temperatura de los contenedores, cómo hacen todo el tema del embalaje, cómo circula el aire, o sea, ellos tienen pues como toda unas medidas como para embalar como todo ese tema y ellos se pueda trabajar y llevar el producto finalmente como es. Vea, esas son las bolsitas plásticas que les decía, cómo lo tienen que llenar, cómo lo tienen que cargar, cómo hacen para el tema de que se mueva el aire. Entonces sí es un tema muy chévere al momento de hacer como todo el proceso del manejo de la carga de exportaciones. Otra cosa adicional es que aquí las cargas refrigeradas no se pueden consolidar. Por ejemplo, Jessica exporta jabón, Kelly exporta, no sé, productos de limpieza, Valentina exporta pantalones. Digamos que todas esas cargas son consolidables, es decir, yo la puedo entregar a alguien que venda el espacio en el contenedor y me la va a llevar. Mientras que la carga refrigerada o con temperatura controlada no se puede consolidar, porque puede que los limones de Jessica se puedan ir en un contenedor normal, pero los aguacates que está exportando Kelly se tienen que ir a -5 grados, por ejemplo. Pero lo que está exportando Jenny, que son, no sé, fresas, tienen que ir a -10, a -5. Entonces, mire que es muy difícil que los productos tengan como las mismas características para que se vayan como bajo los mismos parámetros. Por eso carga consolidada en Colombia no se hace, y casi en ninguna parte del mundo se hace el tema del consolidar carga refrigerada. Y adicional, en Colombia siempre se utilizan contenedores de 40 pies. Aquí contenedores de 20 casi no hay para el tema de la consolidación. Si definitivamente se requiere un contenedor de 20, hay que traerlo de otro puerto cercano, porque en Colombia casi no hay equipos para ese manejo de carga especial. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Pregunta? No, profe, pero entonces en ese caso, la persona que vaya a mandar una carga que necesite refrigeración tiene que pagar el total, o sea, o llenarla o pagar solamente por el producto que vaya a mandar ahí. Exactamente. Por eso casi todo el que exporta fruta exporta contenedores completos. Ah, ya, bueno. Porque no le es rentable. Por ejemplo, yo no sabía, el limón se puede ir como carga general,
A veces la naranja también la tratan como carga general, solo que a eso digamos que algunas navieras cobran un recargo adicional por algo que se llama contenedor apto a alimentos. Como ustedes saben, hay todo tipo, pues hay diferentes tipos de contenedores. Los contenedores por dentro, los aptos a alimentos, lo que dicen es que les hacen primero un lavado especial y adicional, ahí solamente se cargan temas de alimentos. Entonces, cuando uno va a cargar un alimento, sea fruta, café, lo que sea, pues se pide un contenedor apto a alimentos. Por ejemplo, el limón no sabía que no necesitaba refrigeración, la naranja, pero por ejemplo el tema de las pulpas, del aguacate, las uvas, algunos temas como carnes, como todas las cosas, sí necesitan unas temperaturas especiales, por eso se mandan contenedores completicos con eso. Y adicional, casi siempre esos fletes son negociados por el cliente en destino, es decir, tú tienes un cliente en Londres o en Alemania o en Bélgica, casi siempre son esos clientes allá, en esos países como Estados Unidos, como Europa, quien negocia la tarifa del flete internacional con la naviera, porque muchas veces a ellos les dan mejores tarifas que las que consiguen los clientes acá en Colombia. Entonces, casi siempre esas exportaciones de esos productos son negociadas FOB. Es decir, el cliente en Colombia entrega hasta puerto con llenado de contenedor, pero el flete internacional lo paga el cliente en destino, porque en ocasiones las diferencias pueden ser $500, $200, 450, entonces siempre se consiguen, en algunos casos, fletes más baratos por destino que en Colombia. Lo mismo que los que venden café verde, casi siempre los venden puestos FOB en Cartagena o en Buenaventura, y esas negociaciones como tal los manejan directamente las navieras, porque lo que hace es a los que les venden café tienen licitaciones anuales o tarifas a muy largo tiempo y tienen tarifas muy, muy competitivas, que digamos que acá el que exporte café, las que consiguen en el mercado, puede que no le den el target que tiene con esos clientes. ¿Listo? Otra cosa, por ejemplo, ustedes han pasado por una curtiembre o cerquito de una curtiembre, que eso huele maluquísimo, que es un olor que uno no se puede quitar de la nariz. Profe, horrible, esos cueros huelen. Miedoso, ¿cierto? Yo no sé cómo no quedan oliendo así los bolsitos que uno compra, lo que uno compra. Resulta que cuando un cliente va a exportar cuero, los contenedores que va a utilizar, las navieras exigen que le hagan un recubrimiento como en esas bolsas negras de basura. Entonces lo que ellos hacen es que ellos tienen que recubrir todo el contenedor, espero les muestro, tienen que recubrir el contenedor, digamos como para proteger la unidad. Entonces ellos lo que hacen es ponerles unas bolsas como negras, como unas bolsas y un plástico para que supuestamente el contenedor se proteja como de los malos olores, pero pues yo me imagino que eso seguirá oliendo así, pero sí lo tienen que hacer por reglamento de la naviera. Entonces digamos que es muy importante, como cuando uno va a exportar, mírenlo, él tienen que poner como este recubrimiento. Ese recubrimiento para que la naviera lo pueda manejar. Cuando nosotros manejamos, por ejemplo, carga que va en contenedores especiales, open top, flat rack, que no se les, o que se tienen que tener pues como ese manejo especial, es muy importante darle a la naviera, digamos que todas las medidas, dimensiones y cuál es el manejo de la carga, porque todas esas cargas tienen que ir. Primero, la naviera tiene que saber cuál es el espacio que me van a ocupar por fuera y hacia el alto, y cuál es el espacio pues que no tengo. Y adicional, tienen que tener muy bien para el tema del manejo del punto de equilibrio, o sea, hasta dónde puede llegar o cómo voy a tener que manejar ese contenedor. Mire, esas son las cargas que les digo, las que son por fuera de borda del contenedor.
miren, que manejan como todas estas situaciones, hasta dónde y cómo va a ser el manejo para subirlo y para bajarlo. Entonces, por eso es muy importante cuando se manejan este tipo de cargas grandes, así extradimensionadas, que nosotros sepamos cuánto mide, cuánto pesa, cómo hay que trincarla, que es como ponerle todos estos amarres, si ella va en unas tibas, si no. Porque adicional, cuando van, por ejemplo, para trayectos muy largos que salen de Colombia o que llegan a Colombia, a veces cuando son muy altas o cuando tienen que hacer cambio de, por ejemplo, de buques, y definitivamente ese buque no va a llegar a Colombia, no llega al país donde está exportando, si al país por donde tocan o donde van a hacer descargue o si pasan, no tienen los equipos para bajar esto, pues la naviera se va a ver encartada. Entonces, cuando se manejan este tipo de proyectos especiales, que se manejan contenedores especiales o carga Red Bull, que se llama esta, es muy importante que el exportador conozca cómo se maneja, vuelvo y les digo, el peso, si se puede voltear, si no, porque si no, si eso le llega a pasar algo, se daña, pues ahí mismo uno se va a ir con la reclamación a la naviera y la naviera va a decir, es que usted me dijo que medía, no sé, 15 metros de alto y medía 15.5 y por el punto 5 adicional puede que no haya pasado por alguna parte, o el peso era tanto, o la teníamos que manejar de tal manera. Y cuando llega esta carga especial, que uno ve pues como las camas bajas y todo eso, en Colombia se tiene que pedir un permiso adicional para poder hacer el tema del transporte terrestre. Entonces, por eso es como tan importante medidas, peso, como todo para el manejo de esa carga, así para que no se nos presente ningún inconveniente. En este tipo de cargas a mí me van a cobrar por tonelada o metro cúbico, o sea, es decir, me van a cobrar como por el espacio que ocupe y lo que tenga que manejar en el tema de la exportación, mientras que cuando yo manejo contenedores, pues me van a cobrar el peso por el contenedor, vaya medio lleno o vaya medio vacío, o sea, es decir, como decía Jessica, si yo el contenedor lo mando con 2 toneladas, pues me van a cobrar lo mismo que si lo mandara con 15, a menos de que pues exceda el peso reglamentario del contenedor, pero si no, a mí me van a cobrar el mismo valor que me cobran llevándolo medio vacío o medio lleno. Entonces, por eso es como tan importante conocer bien ese tema de las cargas y cómo lo voy a manejar. Cada contenedor tiene un peso y un volumen aproximado. Entonces, esos son los flat rack que a mí me van a cobrar, lo que se salga para estos lados y lo que se salga para arriba. Y hay flat rack que son flexibles, es decir, que le puedo bajar estas tapitas de aquí para que yo los pueda manejar. Adicional, hay un contenedor, ese es el contenedor reefer, el contenedor refrigerado, que es trae estos, pues como todo este tema para el manejo de refrigerados. Y cuando estos contenedores refrigerados dejan de tener vida útil para ser refrigerados, se consideran contenedores 40 NOR, es decir, que les cabe, que siguen utilizándose para carga normal, para carga seca, son contenedores que tienen muy buen estado, que son muy bonitos por dentro, no es esas cosas que llegan tan feas a los clientes, pero tienen la ventaja y desventaja que le cabe más mercancías que un contenedor de 20, pero menos que un contenedor de 40, eso está ahí como en la mitad, un poquito más para arriba. Entonces, dependiendo de la ruta y de cómo se esté manejando, pues me pueden utilizar este contenedor refrigerado. Y los contenedores normales, los de 40 y 20, hay un contenedor adicional que se llama FlexiTank o FlexiBag, que es este mismo contenedor de 20 o de 40 y por dentro trae como una bolsa plástica. Esos contenedores se utilizan para el manejo de líquidos, de aceites, de combustibles, de todas esas cosas. Lo más importante con ese tipo de contenedores y lo que lleva el control la naviera es saber que sea compatible con las últimas 3 cargas que manejó. Es decir, Jenny está manejando aceite y las últimas 3 cargas, no sé, fueron alcohol, fueron una carga peligrosa y fue otro líquido. Si este producto que estoy manejando aquí no es compatible con uno de estos, pues con el segundo, a mí me tienen que asignar otro equipo y no lo puedo cargar por el tema de que las navieras pues pueden tener algún inconveniente o puede haber algún daño o algo pues puede pasar dentro de
¿Dentro de qué? Dentro del mar, y pues no queremos eso, y las navieras tampoco pretenden pues que se les vaya a dañar los equipos. Entonces por eso es como tan importante. Acuérdense que cuando yo hago una exportación tengo que saber muy bien que mi contenedor esté apto, que yo lo revise, que llegue, pues no lindo, pero que llegue, digamos, en unas condiciones normales para hacer el cargue de mi mercancía. Porque cuando le llega al cliente en destino, si a ese contenedor se llega a dañar el piso, se le llega a dañar la pared, le llega a ver a un hueco, bueno, lo que sea, al importador es el que le van a cobrar los daños de ese contenedor. Entonces, ¿qué se le recomienda al exportador? Pues mire, vea, trate de cuidar el contenedor, mire que el contenedor sea como apto para cargue, que esté bien, que yo cuando llegue el contenedor, pues como exportador, le tome las fotos para que el importador no le vayan a cobrar ningún daño. Resulta que ya lo que se hace es que las empresas, digamos que capacitan, o con la empresa transportadora terrestre, pues tratan de capacitarlos y decirles, mire, es que cuando le monten el equipo, mire que esté bien, que no sea un contenedor dañado ni esté roto, porque todos esos costos pues los va a tener que asumir el importador o el exportador si al momento del cargue el contenedor se daña y no manifestó que estaba feo o que estaba dañado, pues se lo van a cobrar a ustedes. Y uno no quiere pagar un contenedor. Por ejemplo, cuando van a meter esta minivan acá, si al meterla calcularon mal y eso se le llega a dañar acá las paredes laterales, ténganlo por seguro que a ustedes les van a cobrar. O si metiendo esto se les rompe el piso al contenedor, puede que acá en Colombia no se dañe, pero puede que cuando lo esté despachando a Chile o a Ecuador, el piso llegue roto por alguna cosa, pues se lo van a cobrar al importador. Por eso es como tan importante también cuando uno está exportando, pues revisar que el equipo esté bien. No les digo pues que en perfectas condiciones, porque esos contenedores solamente son los que son así perfectos, son para el tema de alimentos y para el tema de refrigerados, pero sí pues que esté medio decentico ¿para qué? Para hacer el cargue de la mercancía. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, ninguna. Miren, por ejemplo, ustedes usualmente, uno siempre ha escuchado que todas las mercancías en exportación tienen que ir estivadas, que no sé qué, todo lo que tenga que ver con madera tiene que llevar la norma de madera. Pero cuando yo, como Laura, estoy haciendo el llenado de mi contenedor y lo voy a llenar solo con mi producto, yo como productora sé cuál es la mejor manera para hacer el llenado del contenedor y sé si debo o no utilizar estivas. Eso también depende mucho de cómo el cliente vaya a descargar allá. Entonces, por ejemplo, yo voy a exportar zapatos y resulta que mi cliente en Chile no tiene ni montacargas ni nada, pero me pidió un contenedor, se está yendo muy bien, entonces voy a despacharlo. Puede que a mí la forma más rentable para hacer el llenado es como lo hicieron en esta fotico acá, que los cartones van acomodados y van hasta el cielo, hasta el techo del contenedor. Y es una manera más fácil de que el cliente lo descargue de claro, se va a demorar más porque es manual, pero puede que así entre los dos hemos llegado a un acuerdo y sea más fácil despacharlo. O no, puede que yo exporte otro tipo de producto, pues entonces lo voy a despachar de esta manera. Mire que aquí tampoco lleva estivas, o sea, dependiendo del producto, yo decido si lleva estivas o no. O puede que cuando el cliente me dice, no, es que yo sí tengo montacargas y me parece más fácil, más sencillo hacerlo si usted me manda 10 pallets, 5 pallets, pero que no pesen más de esto, pesen más de... O sea, todos esos temas de cómo cruzar el contenedor también tengo que revisarlo con mi cliente. Por ejemplo, miren en esta otra foto, aquí solamente van 2 pallets seguro para sostener algo, pero mire que toda la otra mercancía va en el piso del contenedor. Lo más importante es que a mí no se me dañe la mercancía, que yo tenga la capacidad para hacer el llenado y que sea de la manera más óptima. Por ejemplo, la guadua, eso se mete al contenedor así como vaya cayendo. O sea, se meten las guaduas enteras y no se utilizan ni estivas ni nada de eso porque el producto como tal me lo permite y si yo utilizo estivas pues pierdo espacio para el tema del cargue del contenedor. Entonces por eso es muy importante, como dependiendo del producto, pues yo ya defino cómo va a ser mi
mi unidad de embalaje, cómo lo voy a cargar y cuánto espacio me queda y cómo va a ser la manera más óptima de utilizarlo para que o yo venda más producto o me salgan también más baratos los costos, porque es que si yo no utilizo pallets, pues primero no voy a tener que comprar la madera certificada. Si no tengo montacargas, pues no lo voy a tener que alquilar porque sí, claro, va a ser más duro el desgaste para el llenado, pero pues yo tengo a mis trabajadores, a mi empresa, a mi todo, entonces puedo hacer el llenado mucho más rápido. Entonces, dependiendo como de eso, también es importante para el manejo de la mercancía. Y adicional, hace poquito las navieras, cuando uno maneja temas de carga peligrosa, cuando mi mercancía es considerada carga peligrosa, pues yo manejo algo que se llama UN, que es como una clasificación que da la ONU para las cargas peligrosas. Resulta que para ese manejo de cargas, tanto en exportación como en importación, lo que hacen es que uno le pide autorización, o sea, uno hace la reserva y dice, mire, yo voy a exportar esta carga peligrosa. Entonces, por ejemplo, Jessica está exportando cafeína y resulta que la cafeína se considera carga peligrosa. Puede que no sea explosiva, pero es carga peligrosa para los que hacen pues como esa clasificación. Para yo pedir esa reserva tengo que hacer unas hojas de seguridad y el capitán, digamos que a mí me dan la reserva, pero el capitán del barco cuando recibe todas las reservas es el que me autoriza o no cargar esa mercancía, o sea, irme en esa motonave dependiendo de las cargas que reciba. Resulta que muchos de los incidentes que han pasado con temas de cargas peligrosas, que hay explosiones en los buques, o que, bueno, o que llegó dañada, o que pudo haber quemado el contenedor, bueno, como todos esos accidentes, a veces también se dan porque los exportadores están diciendo mentiras al momento de los cargues de esas mercancías, porque también dependiendo de la carga peligrosa, pues el transporte puede ser muchísimo más costoso y tiene un manejo especial. Entonces las navieras ya sacaron una reglamentación que asegura que los exportadores se hacen responsables de lo que le pueda pasar a la carga y a las demás cargas que van en ese buque si algo llegase a pasar. Entonces, hay algunas cargas que por su naturaleza no se pueden manejar aéreas y hay algunas navieras que tampoco manejan cargas peligrosas porque no tienen la certificación. Entonces, digamos que eso es una cadenita. Todos tienen que estar certificados para manejar carga peligrosa. Se tiene que decir la verdad. No se puede, pues, ponerse uno ahí a decir pequeñas mentiras porque si le llega a pasar algo a la mercancía, pues a mí me la van a cobrar por nueva y me van a cobrar como el problema que haya al momento de hacer la exportación. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? No, profe, ninguna. Bueno. Entonces vamos, digamos que así es como se manejan las exportaciones en Colombia. Fuera de toda la documentación, pues que debemos presentar que ustedes ya la conocen, ustedes ya la saben mejor que yo. Así es como el proceso operativo para hacer los procesos de exportación. Por Pereira, por el aeropuerto de Pereira, nosotros solamente podemos sacar exportaciones aéreas con Copa. Copa es la única aerolínea que nos presta acá el servicio para el tema de las exportaciones. Copa lo que hace es hacer conexión con todas sus vuelos en Panamá, que es donde tienen pues como su hub, su zona de, su centro de acopio, y se las llevan a los diferentes países. Por Pereira usualmente se sacan persianas, confecciones, café procesado, calzado, como todas las cargas que tengan un tratamiento general. Nosotros por aquí no tenemos ni inspección ICA ni inspección INVIMA, entonces cualquier producto que requiera INVIMA o ICA ya no se puede sacar por Pereira, sino que se debe sacar por Bogotá o por Medellín. La idea de que las empresas sigan exportando por Pereira es que Copa no, digamos que no cierre el servicio de las cargas por el aeropuerto de Pereira. Las tarifas son muy competitivas y adicional,
como aquí no estamos acostumbrados a sacar tantos volúmenes de carga como por Bogotá, Medellín o Cali, entonces digamos que el tema de la seguridad de la aerolínea es un poquito más flexible. A su vez de que como aquí no hay operadores de aeropuerto, entonces acá los clientes entregan la carga directamente en sus vehículos, que tiene que ser reportada en las cartas de responsabilidad. Pero, por ejemplo, Jessica va a exportar jeans. Resulta que ella en la mañana va y entrega la carga en el aeropuerto de Pereira, en la bodega de Copa, le entregan un recibo de la aerolínea, pero ella va en su carro o en el carro de la empresa. Y en la tarde, después de haber radicado los documentos ante policía y aerolínea, Jessica puede estar presente durante la inspección antinarcóticos, se pueden tomar fotos y nadie más va a manipular la carga que los empleados que lleve Jessica para cargar y pasar las cajas por el escáner y la gente de carga y la policía que esté allá. Entonces, si la policía pide abrir 3, 4, 5 cajas, pues nosotros mismos vamos a poderla cerrar, tomamos fotos durante la inspección, si se tiene que presentar algún cambio porque la caja se dañó, se rompió, pues con previa autorización del policía se puede hacer, mientras que por Bogotá la carga tiene que llegar en un vehículo cerrado, hay que pedir turno para descargue, los trámites de policía duran más tiempo, se demoran más, aunque tenga tarifas de, por ejemplo, de flete internacional más competitivas, pues si sumamos todos estos costos adicionales puede que no sea al final tan competitivo. Entonces, los clientes que están en esta zona que tienen como cargas generales, pues tratamos de hacerle como muchas fuerzas para que salgan por Pereira, como para que no se cierre ese servicio, porque Avianca lo tenía hace como 7 u 8 años, pero pues al ver que no era tan rentable, pues dejaron de presentar como la ruta o la opción de poder exportar por el aeropuerto de Pereira. Lo que no se reciben son importaciones casi, pues no llegan por lo que el mismo que les digo acá, el tema del ICA, del INVIMA y de todas esas entidades no tienen oficina y no funcionan, entonces llegan casi siempre todas las importaciones a Bogotá, a Medellín o a Cali. Estamos esperando que Copa vuelva a reactivar sus operaciones porque después de la pandemia, Copa fue una de las aerolíneas que digamos que cerró todos sus aviones y todos sus vuelos. Estamos esperando, ellos van a empezar a operar la próxima semana a partir por Bogotá para Panamá y digamos que con temas de carga van a empezar por Bogotá, después siguen por Cali y esperamos que pues también lo puedan hacer por el aeropuerto de Pereira y que reactiven como la operación, porque sí es muy, pues a mí me parece que es muy beneficioso para los clientes que lo puedan hacer directamente por Pereira. ¿Dudas, inquietudes? No, profe, todo muy claro. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Yo les empiezo a decir, vamos a ver un tema como más de geografía, a ver ustedes qué tal están de ese tema de geografía y de puertos. Entonces, yo le pregunto a cada uno y cada uno me responde a ver cómo estamos en ese conocimiento. ¿Listo? Pero primero, todos tienen micrófono, todos sí pueden hablar. Kelly ya me habló, Jessica también, Johnny me parece que también. Valentina, si no la he escuchado hoy, no, Valentina no tiene micrófono. Y María Camila también, sí tiene micrófono, ¿cierto? Sí, pero yo le hablé ahorita. Ah, sí. Entonces, Jessica, dime un puerto de Perú. Uno de los puertos de Perú, ¿cómo se llaman? Profe, no sé. Jamás, ni uno. No, Bueno, yo creo que en entonces, Puerto sí están muy graves. No, yo creo que no me sé ni los que usted nos menciona de Colombia. ¿cómo así que no más los de Colombia? No, posible. ¿Alguno tuvo que haber escuchado alguno? A ver, No, ¿cómo que no? Espere, a ver. Bueno, espere pues, ya me dijo que Kelly, dime tú un puerto de Ecuador. No, profe, ni idea. Tampoco. Ay, no, No. imposible. A ver, María Camila, tú dime uno de Chile. Que tampoco, profe, ¿cómo así? Entonces no hicieron pues trabajos en la universidad, que empresas que exportaban, que importaban, que no sé qué. Jenny, tú dime un puerto de Estados Unidos.
Oigan, estos muchachos, ¿cómo así? Vean, ninguno, sí, de ninguno me habla. No, no, ninguno. Valentina, ¿tú qué me vas a escribir? Un puerto de Europa, uno de España. Puerto de Miami, profe. No sé. Sí. Ustedes sí se lo saben, sí, el puerto de Miami, donde salen los cruceros. Bueno, entonces resulta que vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dar 10 minuticos. Son las 2:21. Me van a buscar 3 puertos de América Latina y 3 puertos de Estados Unidos. 3 puertos de Europa y 3 puertos de Asia. ¿Listo? Listo, profe. Si ustedes buscan un ranking, ahí de una les aparece. Entonces ya vamos a hablar de un tema de puertos. ¿Listo? Son Listo. las 2:22, es decir, a las 30. ¿Listo? Profe, perdón, América Latina, Estados Unidos, Europa, ¿y cuál es el otro? Y Asia. Listo, profe, gracias. Listo. Voy a traer un poquitico de cafecito.
Listo. Empecemos. Sí, Jessica, profe. dime tus transportes en Europa. Listo. En Europa está el de, no sé si es Hamburgo en Alemania. Sí, Hamburgo en Alemania, que es uno de los Sí, puertos más importantes. el de Valencia en España Sí. y Rotterdam en Países Bajos. El de Rotterdam de Países Bajos. Rotterdam y Alemania son uno de los puertos más importantes porque son los que sacan la mercancía del interior de Europa, los países que efectivamente no tienen acceso al mar. Por Rotterdam también pasa, por Antwerp, que es el puerto, que llegan también casi todas las conexiones de ruta de exportación que hacen conexiones a otros puertos en Europa. Kelly, dime tú otros tres de Europa, ¿o tienen los mismos o cuáles tenías tú? De Europa tengo el Burdeos de Francia Sí, y el Lex, no sé cómo se dirá, Leixões de Portugal. el Leiso es de Portugal, sí. En Francia también hay otro Y puerto tenía que se también llama el Hamburgo. Hamburgo, que es uno de los puertos. En Francia también hay otro puerto que se llama Le Havre, que también es muy importante. Jenny, ¿cuáles tenías tú? Profe, Puerto de Valencia, España. Sí, Hamburgo también, Alemania. Alemania. Y Barcelona, España. Resulta que en Italia también hay un puerto que se llama Génova, que también es muy importante. Dentro, pues, como toda la carga que va hacia abajo. Y San Petersburgo, el puerto de Rusia. Bueno, entonces, Jason ya nos dijo el de América Latina, nos dijo Puerto de Panamá. En Panamá está Panamá City por Buenaventura. Cuando vamos por Buenaventura llegamos a Balboa. Cuando salimos por Cartagena llegamos a Colón. Y ahí es donde ellos hacen pues como el cruce del canal que conocemos todos, que cuando van a Panamá, una no conoce, pero pues dicen que ahí es cuando se abre el canal y pasan los buques, que es el paso del, ya me olvidó, de Colón a Balboa. Kelly, ¿cuáles tienes en América Latina? En América Latina tengo Río de Janeiro en Brasil, Sí. Puerto Bahía Blanca en Argentina y La Moai en Venezuela. Listo. En Venezuela actualmente las cargas llegan a Puerto Cabello o a La Guaira. Y todas las cargas que entran, por ejemplo, Venezuela, ahorita que Kelly lo toca, todo tiene que ser pagado en Colombia. O sea, como les decía, por ejemplo, ahorita que las navieras pagan el flete en destino, en Venezuela no dejan pagar nada. Todo tiene que ser pagado en Colombia o el país de donde se vaya a despachar. Jessica, ¿cuáles tienes tú? Tengo el de Kingston en Jamaica, Sí, que se sale por Cartagena. Manzanillo en México Hay un Manzanillo México y un Manzanillo Panamá. y el de Callao, Perú. El de Callao, el puerto de Callao. En Callao también hay otro puerto que se llama Paita, que está siendo muy importante para el manejo también de cargas refrigeradas. Valentina, ¿cuáles tienes tú? Apúntamelos ahí, Jenny, ¿cuáles tienes tú? Profe, Puerto de Santos, En Brasil. Brasil, sí. Puerto de Manzanillo, México. Y Puerto de Callao es, profe, En Perú. Perú. Eso, Sí. resulta que en Guayaquil hay un puerto que se llama, que en Guayaquil, en Ecuador está Guayaquil, en Chile está Valparaíso y San Antonio, y en Brasil está Santos, en Panamá está Manzanillo, México, que es el que se sale por Buenaventura, y por Cartagena se llega a Veracruz. En Estados Unidos, Kelly. En Estados Unidos tengo Long Beach, Que es parece cerquita a Los Ángeles. Nueva York y el de Los Ángeles. Listo. Jessica, ¿cuáles tienes tú? El de Georgia, Houston, Carolina del Sur. También tenía el de Long Beach. Long Beach. Sí, el de Los Ángeles, Georgia, El de Los Houston, Ángeles. Carolina Lo que pasa es que cuando se exporta por Buenaventura, hay unas cargas que llegan a Long Beach y otras que llegan a Los Ángeles. Son dos puertos que quedan relativamente cerca, pero dependiendo como del producto es el manejo allá en Estados Unidos. Valentina me dice que tenía Valparaíso, Santos y Manzanillo. Jenny, ¿cuáles tienes en Estados Unidos?
Profe, Puerto de Charleston, Sí. Virginia, Norfolk, no sé pronunciar de profe. Norfolk, sí. Norfolk, Es. que es en Virginia. Y Miami, sí, profe. Resulta Y Miami, que el puerto de Miami también llega mucha carga, pero hay un puerto más abajito que se llama Port Everglades, que las tarifas son mucho más competitivas. Entonces, pues como dependiendo de con quién se haya, con quién estemos trabajando, podemos hacer esa parte del puerto. Y ahora vámonos con Asia, con Lejano Oriente. Jessica, ¿cuáles tienes? Tengo el de Shanghái, Sí, Singapur, sí. hay uno que es Shenzhen, Shenzhen. Resulta que el sí, puerto de Shenzhen y en China, ¿cuál es el otro que tienes? Jebel Ali, Sí, algo así. Jebel Ali es un puerto de por allá de Dubái, esas cosas sí me parece cierto. Sí, yo Sí, creería creo que sí, que profe. eso. Resulta que Shenzhen es una zona en Asia que es como decir el eje cafetero. Entonces, cuando los clientes de nuestros, pues, nuestros proveedores están en Shenzhen, las navieras toman 3 puertos para salir de allá, que son Yantian, hay unos que toman Shenzhen como tal, y Xiamen, son como digamos que los puertos que están cerquitas en esa zona. ¿Cuáles tiene Kelly? Tengo el puerto de Busan en Corea del Sí, Sur, puerto de Bangkok en Tailandia sí, y el puerto de Manila en sí. Filipinas. Valentina, ¿cuáles tienes? Apúntamelos ahí. Jason también. Y Jenny, ¿cuál tienes tú? Hong Kong, Shenzhen y Busan, sí. profe, Hong Kong, Singapur Sí, y Shanghái. listo. Resulta que los puertos, casi todos me dijeron Shanghái porque Shanghái es uno de los puertos más importantes. Hamburgo es otro de los puertos más importantes. Y en América Latina, pues los de Panamá. En Estados Unidos, Nueva York y Los Ángeles, digamos que es por donde entran los mayores volúmenes de carga. Resulta que existe un ranking de los puertos en el mundo, según el número de TEUs, es decir, el número de contenedores que muevan en un año. Para que un puerto sea importante, digamos que los puertos de Colombia tienen que irse modernizando no tanto en la tecnología y en los trámites, sino también en el calado, o sea, cuál grandes son los buques que pueden llegar. Entonces, por ejemplo, a veces Colombia pierde competitividad por ese tema, porque aquí no todos los buques gigantes que salen de Asia, que son donde salen los más grandes, pueden llegar a Colombia y tiene que hacer el tema del cambio por el canal, porque nuestro calado, nuestro vagado, nuestra profundidad del mar no es tanta para que los barcos, por ejemplo, lleguen. Por ejemplo, cuando los barcos van para abajo, para Argentina, para Chile, yo siempre me confundo. ¿Cuál es el que no tiene acceso al mar? ¿Uruguay o Paraguay? Es Paraguay, ¿cierto? Uruguay sí tiene acceso. ¿Cómo es que es? Yo a veces me pierdo ahí. Espérense, ya me perdí. ¿Cuál es el que no tiene acceso al mar? ¿Paraguay o Uruguay? Paraguay es el que no tiene acceso al mar. Cuando los buques van para Uruguay, aquí también el mar tiene como ciertos, tiene ¿qué? Es un poquito más bajito, entonces, por ejemplo, hace poquito llegó una noticia diciendo que los barcos que iban para Uruguay tenían que irse mucho más despacios por el tema del calado del mar y del puerto. Entonces, por eso es como tan importante esa parte. En China existen infinidad de puertos. Y resulta que casi siempre están en el ranking de los puertos más importantes. En el top 20 siempre, casi siempre, han estado los puertos chinos. Entonces, el primero es el puerto de Shanghái, que más o menos para el 2018 se tenía gestionado 42 millones de contenedores que movió. Después sigue el puerto de Singapur. Después sigue el puerto de Shenzhen, China, que como le digo, esa es la unión de esos 3 puertos. El puerto de Ningbo, que es otro de los puertos bases para las navieras. Después sigue Guangzhou en China. Después sigue Busan en Corea del Sur. Hong Kong en Hong Kong. Qingdao en China. Tianjin en China. El Aviv, que es el de Emiratos Árabes, el que nos dijo Jessica. Rotterdam, que es el de los Países Bajos. Keelung, que es en Malasia. Amberes, que también nos lo dijo Jessica, en Bélgica.
Kaohsiung en Taiwán, Xiamen en China, Puerto de Dalian en China y Puerto de Los Ángeles en Estados Unidos. El Tanjung Palapeas que queda en Malasia, el puerto de Hamburgo en Alemania y el puerto de Long Beach en Estados Unidos. Resulta que estos puertos que vemos aquí son los que rigen muchas veces el tema de las tarifas. Resulta que para este año, en temas de importación, están digamos que muy preocupados el mercado porque actualmente traer un contenedor de China a Colombia pasó de valer $1,800 a valer $5,200 de un puerto base, es decir, de un Ningbo, de un Shanghái, de los puertos que vimos ahí. Cuando no son puertos tan comerciales, que son regiones como más adentraditas por allá en China, un Foshan, ¿cómo es que se llaman? Bueno, no me acuerdo de los otros nombres, pero esas zonas puede ser muchísimo más costoso. ¿Qué pasa? Después de la pandemia del COVID-19, pues las navieras están sacando buques más chiquitos para que se vengan a esta zona. Sumémosle la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, que hace que los productos pues entren, sea más difícil la entrada de los productos, y adicional los chinos tienen algo que se llama la Semana Dorada. Los chinos se van a partir del 1 al 7 de octubre y se va a todo el mundo para la casa. Peor que la cuarentena, o sea, ya cierran absolutamente todas las fábricas y todo lo que está en producción queda parado. Lo que está por despachar queda parado. Es decir, que las navieras van a tener menos contenedores y menos cargas para traer la semana antes y la semana después de esa Semana Dorada. A eso le sumamos que están mandando buques con menos capacidad y que van a hacer algo que se llama salida en blanco, es decir, que no van a salir de fin de semana de la China, lo que va a hacer que se represe más la carga. En un tema como está la economía actual, pues lo que va a llegar para que nosotros compremos en diciembre, pues súmele si un flete valía 1,800 y ya vale 5,000, pues va a llegar muchísimo más costoso. Adicional, ese flete va a hacer impacto en el tema de los impuestos que van a pagar los productos que lleguen acá a Colombia, entonces más. Se espera que las tarifas bajen para el próximo mes, porque el mercado no va a soportar pagar unos costos tan altos. Es que imagínate, si Jessica importa juguetería para diciembre y ella tenía proyectado un flete de $2,000, ahora pagarlo a 5,000, dígame, ¿en cuánto van a quedar los muñecos que ella pudiese traer para temporada? Y el problema es que si no los trae entre septiembre, a más tardar octubre, pues ya no va a tener los productos para que los pueda vender en diciembre. Entonces, se espera que los productos lleguen muy, muy caros para diciembre si el flete no baja. Y todo eso depende de toda la mercancía que mueven estos puertos, de los volúmenes que mueven y de las navieras que no quieren perder pues ni un peso después de todo lo del tema del COVID-19. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Quedó clarito? Sí, profe, claro. Listo. Bueno, niñas, estas clases son muy buenas. Yo sé que ustedes van a decir eso, pero mentira, no, ya casi se acaban entonces. ¿Alguno tiene alguna duda con el trabajo, con el taller, con el final que tienen que presentar? Ninguno, ¿se acuerdan exactamente qué es lo que tienen que presentar? ¿No tienen dudas, nada, ni inquietudes, absolutamente nada? No, profe, pero de igual manera, si ya tenemos algo ya para presentar Profe. esta semana, le podemos enviar. Sí, claro, ustedes me lo mandan al correo y yo lo reviso. Listo. Y yo les escribo. ¿Qué me ibas a decir, Jenny? O María Camila, no. Profe, ¿usted nos puede decir los puntos más relevantes para nosotros Mire, vender el producto? Lo que yo quiero es que ese día, entre 8 días, nos organizamos, entonces ese día voy a estar conectado con cada uno en un tiempo determinado. En ese tiempo determinado, ustedes a mí me van a vender el producto que ustedes tienen. Entonces me van a decir por qué lo van a exportar a ese país, qué factor diferenciador tiene ese producto, qué lo hace interesante, cuál es la proyección, por qué lo van a vender, por ejemplo, a supermercados o a cafés, qué tiene el empaque adicional, qué es ese plus, ese diferenciador que tiene el producto para que yo como inversora pueda invertir en ese país, a qué puerto van a llegar, cómo lo van a despachar, si lo van a despachar aéreo, si lo van a despachar marítimo, cómo sería el despacho. O sea, yo quiero que ustedes me den ese valor diferenciador de todo lo que ustedes ya saben hacer un trabajo larguísimo, hacen el tema de la investigación de mercado, hacen todo, pero lo que yo quiero es que me presenten ese día
hablando, que me vendan esa idea de negocio, que ustedes puedan sintetizar como toda esa información que tienen en la cabeza, todo lo que vimos en la clase, el tema de la responsabilidad social empresarial, el tema de cómo el producto impacta amigablemente con el ambiente. Por ejemplo, si Jessica está trabajando con un tema indígena, si yo le compro una unidad a Jessica, ellos dan otro para otra parte, o sea, como toda esa parte adicional al producto que puede hacer que a mí me interese comprarla o invertir en la empresa. Recuerden que ustedes me mandaron 2 resúmenes ejecutivos que yo ya les revisé, que son lo que suman pues como las notas para el segundo parcial, y al final ustedes a mí no me tienen que entregar un trabajo escrito. Ustedes lo que van a hacer en ese tiempo que tienen es venderme esa idea de negocio. Ustedes ya deciden si hacen una presentación, si solamente ponen la imagen del producto, si ponen algo en, bueno, o sea, ustedes ya como empresarios son los que deciden qué es lo que van a hacer. Ustedes deciden si hacen diapositivas o hay algunos de ustedes que saben manejar esas otras, ¿cómo se llama eso? Herramientas que se utilizan para presentaciones, Prex y bueno, no sé qué, que salen como de otra manera. Bueno, ustedes ya deciden cómo lo hacen. ¿Listo? El trabajo lo teníamos que estar presentando de hoy en 15 días, porque la clase las terminamos el próximo sábado es 26, ¿cierto? ¿O es el 3? Ya se me olvidó, ya me confundí. No, el 3 es la última clase. 26. ¿Cierto? El 26 es la última clase, o sea, otro 8 días. No. No, la última clase es el 3. Ya me confundí, ¿sí ve? Espérate, yo miro el cronograma, ya me confundí acá. Actualización. La última clase del semestre es el 26 o es el 3. ¿A ustedes qué les han dicho sus otros profesores? Me confundí. Puede haberme confundido. El trabajo final 24. Dijeron, no, la última, o ese. No, ese es así, sí, es el 3. La última clase es el 3. Espérense, yo ya no encuentro el cronograma. Casos de estudio. Cronograma 2020. Ay, no, es el 26. Sí, ve, la última clase es dentro de 8 días, niñas. O sea que dentro de 8 días hacemos la exportación. El trabajo final. Venga. Jessica, sí, Kelly, Jenny, Jason. Valentina, no me envías nada al correo. Ese día hacen ustedes la presentación. No, niñas, es dentro de 8 días. No, profe, ni idea. No, sí, es dentro de 8 días, vean. Ya estoy viendo aquí el cronograma, miren. Hoy es 19 Día del Amor y la Amistad, actividades normales. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo están viendo en mi pantalla? Aquí se publican, la otra semana publico las notas. Y evaluación final es primera asignatura, 20%, el 26 de septiembre, vea. ¿Y por qué las otras clases empiezan el 3? O sea, las tutorías en sábado del 15 de ustedes empezarían la otra materia que tengan. Entonces, miren. Entonces, es dentro de 8 días que hacemos la presentación. Entonces, si quieren, organizamos de una vez o lo hacemos por el chat. ¿Quién va de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? Y sexto. Profe, rífelo. ¿Lo rifo? Bueno, venga, pongamos una rifa. Son 10 minutos por cada uno. ¿Quién quiere empezar? No, pero no todos a la vez, y ve. Profe, yo empiezo, yo. Entonces empiezas a la, entonces hagámoslo acá. Jessica. A la 1. Jessica a la 1. Después sigue Jenny. Ya lo rifé, vea. A la 1 y Ay, 4. profe. A la 1:20. Luego sigue Valentina. A la 1:40.
40. Luego sigue Kelly. A las 2, ¿cierto? Sería a las 2. Sí, señora. A las 2. Luego sigue Jason. A las 2:20. Y luego seguiría, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Nos falta una compañerita hoy que es... Falta Carol, profe. Eso, Camila. Carol. Falta Carol y Camila. Carol sería a las 2:40. Ay, se me fue. Y Camila a las 3. Ya les escribo a ellas y les digo. Entonces, yo les envío el link y cada una se va conectando a esa hora y les exponemos. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, igual cualquier duda que tengan me pueden escribir, me pueden llamar o me pueden mandar un correo y yo se los respondo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, señora. Bueno, que descansen, feliz día del amor y la amistad, que les den muchos chocolates, me las consientan mucho, Gracias. o que las inviten a comer así bien Igualmente, profe. delicioso. Gracias, Igualmente. profe. Listo, nos vemos entonces. Gracias, profe, feliz día. Muchas gracias, nos vemos entonces dentro de 8 días. Bueno, hasta luego. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao. Dos y 40.